quiero compartir en esta mañana se llama clave para una vida saludable. Podríamos hacerlo como una pregunta: ¿cuál es la clave para una vida saludable? Y en Filipenses capítulo 3 versículo 1 al versículo 7, recordemos que Pablo, antes de que Dios le colocara el nombre Pablo, era Saulo. Saulo era un acérrimo perseguidor de la iglesia, fariseo, hebreo, estudió con los más grandes, era la nata educada de aquel entonces. Gamaliel fue su maestro. Y luego Pablo, que estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, para quitarle la vida, porque odiaba a los cristianos, odiaba a aquellos que no guardaran estrictamente la ley como él la guardaba, y vio que los cristianos estaban viviendo otra clase de vida, ya no por ley, sino por la gracia. Así que Pablo, enojado y molesto por esta vida de los creyentes que estaban ante una persecución impresionante, y con cartas de los sacerdotes, iba a las ciudades y mataba a los creyentes. Una vez camino a Damasco, yendo para matar a los cristianos, el Señor se le reveló, lo tumbó, cayó al piso y quedó ciego por unos días. Desde ese momento, Saulo, Dios le cambió el nombre por Pablo, y Pablo tuvo una conversión maravillosa. Luego se convirtió en un predicador acérrimo de la palabra. Y hoy lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1, hablando de que él, a pesar de todo lo que era o lo que es o lo que tenía un blanco para él, que era el motivo y la razón del por qué su vida existía. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, encuentro aquí cuál es la clave para una vida perdurable. Y dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos ¿de quiénes? De los perros. ¿A qué no se refiere el perro? El animal. Los perros para Pablo aquí eran personas que se oponían a la palabra, personas que no caminaban o no vivían acorde a la palabra. No se refiere al perro, la mascota, no. Cuando Pablo se refiere aquí a los perros, es aquellos que no conllevan la doctrina a la luz de la palabra. Gente que habla de la Biblia, pero que a la vez trata de tumbar lo que la Biblia dice. Pablo le da un sinónimo un poco molesto y chocante: perros. Y le dice a la iglesia de Filipenses que se guarde de los perros, de aquellas personas que no viven conforme a la palabra, que tratan de que la gente se aparte de la palabra y que son un riesgo para la vida cristiana. Y en el versículo número 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, escuche lo que dijo Pablo, que tiene que confiar en la carne, dijo él, yo más. Y comienza a enumerar su listado de quién era él. Versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, la nata más especial, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos y le pida al Señor que nos hable, que en esta mañana su palabra tenga un verdadero significado para nosotros. ¿Qué tal si coloca su manito en su corazón y le dice: Señor, habla mi corazón, que yo pueda entender quizás cosas que nunca había entendido, y esta enseñanza me ayude a vivir la vida cristiana de la manera que tú quieres que yo la viva? Háblanos por tu palabra, háblanos. Y gracias, Padre, porque en la Biblia encontramos la clave para tener una vida perdurable y saludable. Si hay gente que quiere tener una vida perdurable y saludable, por favor te pido que hoy por tu palabra salgamos, Señor, de nuestro estado, Señor, y podamos estar al nivel que tu palabra nos coloca. Bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias por tu Espíritu que nos habla en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por su palabra? Aleluya. Permítame introducir el tema ¿cuál es la clave para una vida perdurable?, diciendo lo que encontré en la historia de Juan Ponce. Y a principios del siglo XVI, Juan Ponce
según la historia de este hombre, Ponce llegó a la tierra que él llamó Florida. Y llegó a esta tierra que él llamó Florida en busca de la fuente de la eterna juventud. Los indios decían que cualquiera que llegara a las fuentes de Florida, a las fuentes de las aguas, que cualquiera que se metiera, se sumergiera en ella y se bañara en ellas y bebiera del agua de esas fuentes, podría encontrar las fuentes de la eterna juventud. Juan Ponce, que le tenía miedo a la muerte y no quería envejecer, llegó a la ciudad que llamó Florida para buscar y beber de la fuente de la juventud. Cuando llegó allí, cuenta la historia en Juan Ponce que la muerte le llegó a él antes de que Juan Ponce pudiera beber de las fuentes que, según los indios, le restaurarían la juventud y le alejarían de la vejez. Juan Ponce quería tener una vida perdurable. Quería tener una vida perdurable, y cuando escuchó que en cierto lugar había unas fuentes, y eran las fuentes de la eterna juventud, y cualquiera que se sumergiera en ella y bebiera, alejaría la vejez y tendría la eterna juventud. Ponce quería tener una vida perdurable, duradera. Y yo hago una pregunta: ¿y acaso el ser humano, acaso el hombre en toda la historia no está en busca de la vida perdurable, en una vida de la eterna juventud? Claro que sí. Hoy la gente no quiere que la vejez llegue. Tratamos de evadir la vejez. Nos operamos, nos echamos cremas en el rostro para antiarrugas y todo eso, porque queremos tener una vida perdurable y queremos vivir mejor y vivir bien. Y yo hago una pregunta: cuando la gente que quiere vivir eternamente y vivir una vida perdurable, hago una pregunta: ¿existe realmente esa posibilidad? ¿Existe la posibilidad de que podamos vivir perdurablemente, eternamente? Si el ser humano, si el hombre pudiera enlazar una vida abundante en sus circunstancias presentes, con la esperanza imperecedera de una vida más allá de la tumba, de saber que hay una vida eterna, ¿no haríamos cualquier sacrificio para procurarla? Yo considero que cualquier sacrificio haríamos por encontrar la vida perdurable. Y hermanos y hermanas, permítame decirle en esta mañana que la vida que todo ser humano anhela tener, la vida perdurable, la vida feliz que todo ser humano ansía, está a nuestra disposición. Amén. Está a nuestra disposición. Pero entonces yo quiero entrar a unos puntos y quiero hablarle en esta mañana acerca de cuál es la llave que abre las puertas para tener una vida perdurable. Permítame entonces iniciar en esta mañana hablando de algunos puntos importantes de cómo encontrar una vida perdurable, o más bien decir cómo no se encuentra una vida perdurable. Y quiero empezar con esta pregunta: ¿puede una persona encontrar la vida eterna o la vida perdurable por el hecho de pertenecer a una raza escogida para cumplir la voluntad de Dios? Y hago esa pregunta porque Pablo y los judíos creían que por ser judío, por ser de esa raza especial, ya eran escogidos de Dios, el pueblo de Dios, y que ya eran listos, estaban el paquete preparado. Así que ¿puede una persona encontrar la vida eterna por el hecho de pertenecer a una raza escogida para cumplir la voluntad de Dios? Y mi respuesta a esa pregunta es no. Ni por ser cristianos evangélicos podemos darnos el concepto de que ya tenemos una vida perdurable. No por pertenecer a una raza escogida o una nación especial podemos tener la vida eterna. Pablo lo dijo: todos los judíos pensaban de esa manera, que por ser judíos y por ser el pueblo escogido de Dios, ya eran hijos de Dios para siempre y tenían la vida eterna. Pero Jesús respondió en Mateo 3, versículo 9, unas palabras muy contundentes diciendo a los judíos, porque ellos decían que ellos eran hijos de Abraham. Abraham tenemos por padre. Y Jesús le dijo: mire, Abraham puede levantar hijos aún de estas piedras. Wow. En otras palabras, no se vengan ustedes con el cuento, con el concepto de decir que porque son hijos de Abraham y vienen de la raza judía, ya por eso es suficiente para tener la vida eterna, y que no pueden tener unos principios de obediencia a la palabra del Señor. Y escuche lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 9. Dice, versículo número 9 dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Los judíos creían que por ser judíos y porque su padre era Abraham, el padre de la fe, ellos comenzaban a jactarse de eso. Y Jesús le dice: miren, no comiencen a decir dentro de ustedes mismos que Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Jesús tumbó por completo el concepto de los judíos que creían que por pertenecer a una raza especial o escogida por Dios podían tener la vida perdurable. Entonces yo puedo terminar diciendo este punto, que no se recibe la vida eterna por pertenecer a determinada nación o a determinada cultura, no por ser americano, no por ser europeo, no por ser de cualquier parte, somos alguien especial para Dios, no. Amén. Y Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 que él era hebreo de hebreos, que era un fariseo en cuanto a la ley, era irreprensible. Pero él terminó diciendo que todo eso era basura para él si no le ayudaba a encontrar el propósito del cual Dios había establecido para nosotros. Amén. Pablo se jactaba de ser del linaje de Israel. El versículo número 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice el hebreo de hebreos. Así que Pablo se jactaba de ser del linaje de Israel, pero la Biblia dice que, y él reconoce que nada de eso le sirvió para tener la vida perdurable, porque aunque era esto, era un hombre resentido, lleno de odios en su corazón, lleno de un legalismo religioso, que aunque era un religioso, tenía su corazón lleno de odio y de muerte en su corazón. Podemos tener personas que llevamos tiempo en determinada vida cristiana, pero nuestro corazón está lleno de cosas como lo tuvo Pablo. Lo segundo que quiero preguntar es: ya encontramos que no recibimos la vida perdurable por pertenecer a tal o cual nación o cultura. Amén. La pregunta segunda que hago es: ¿recibe una persona la vida eterna a causa de sus costumbres religiosas? Los judíos tenían ciertas costumbres religiosas que ellos, hermano y hermana, nadie les ganaba en cuanto a sus costumbres religiosas. Eran estrictos en cuanto a la ley, guardaban el día de reposo, se lavaban las manos antes de comer, oraban 3 veces al día, ayunaban, diezmaban, mejor dicho, eran cumplidores estrictos de ciertas costumbres. Y ellos creían que por guardar esas costumbres tenían la vida perdurable. ¿Recibe una persona la vida eterna a causa de sus costumbres religiosas? Y la respuesta a eso es no. No. A nivel religioso hay una tremenda sed de consagración, y el Nuevo Testamento subraya el valor de esa preocupación. El Santiago capítulo 1 versículo 27 es un texto que a mí me gusta mucho, porque habla de la religión pura y sin mancha. Y la Biblia dice que debemos ser religiosos, debemos tener una religión, pero la Biblia me dice cuál es el tipo de la religión pura y sin mancha. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Recuerde, la cita no está allí, tiene que leerla usted, tiene que buscar la Biblia, porque si no la lee, usted puede ser engañado por lo que yo le diga. Pero si encuentra la Biblia, Dios te va a hablar no tanto por lo que yo te diga, te va a hablar cuando lea la Biblia. Así que te invito a leerla. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y luego dice una palabra muy fuerte: y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia dice que la religión pura y verdadera delante de Dios es guardarnos de este mundo que trata de manchar nuestra relación con Dios. Amén. Así que los fariseos y los judíos mantenían escrupulosamente las ceremonias y los ritos establecidos en la ley, y conservaban escrupulosamente guardarlos, y se molestaban cuando alguien no guardaba el sábado, cuando alguien quebrantaba el día de reposo. Si alguien comía sin lavarse las manos, ellos se levantaban y decían: ¿por qué tú comes sin lavarte las manos si la ley dice que hay que lavarse las manos? Y eran escrupulosamente estrictos en las ceremonias y en los ritos establecidos en la ley. Pero aunque eran tan estrictos en guardar las ceremonias, no tenían vida perdurable. Era gente que tenía en su corazón lleno de cosas, hermano, y su corazón perverso. Esas costumbres no habían cambiado su corazón malo. Pablo, hermano y hermana, estuvo entre los puros y devotos de ese grupo religioso. Amén. Él dice en Filipenses 3 que él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice él que era irreprensible, que nadie le ganaba a él para guardar la ley. Era irreprensible. Dice Filipenses capítulo 3 versículo número 6: en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él dice que en la ley y en los mandamientos nadie le ganaba, él era irreprensible, no tenía que nadie que le reprendiera por eso. Pablo estuvo entre los más devotos y puros de ese grupo religioso. Pero miremos lo que dice Mateo 15, 2 al 20. Habla de algunas cosas que los fariseos y los judíos hacían, pero cómo Jesús tumbó ciertos ritos y ciertas costumbres religiosas y cierto legalismo. Porque lo que queremos enseñar aquí en este tema es que no por ser legalistas, Pablo era un legalista y los judíos eran legalistas, hasta el día de hoy son legalistas. Hoy encontramos iglesias cristianas llenas de legalismo. No son libres en la palabra, viven un legalismo que no les deja vivir la vida abundante por su legalismo. No te pongas esto, no te vistas así, no hagas lo otro, esto y lo otro. Un legalismo que nos ha llenado de costumbres y de leyes humanas, pero que no tienen que ver con la palabra del Señor. Amén. Hay que respetar a Dios, por supuesto. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo número 2. Quiero leerlo rápidamente este texto. Mateo capítulo 15, versículo número 2. Y Jesús quiso aclarar lo que contamina al hombre. Quiso decirle a los judíos que lo que contamina al hombre no es comer con las manos sin lavarse. Lo que contamina al hombre no es vestir de tal o cual manera. Lo que contamina al hombre no es lo que se come. No es si come rellena o si come tal cosa, que es el problema del legalismo ahora. No, eso no contamina al hombre, dijo Jesús. Y quiso aclarar esto en cuanto a ritos y costumbres, que a veces nos volvemos legalistas. Amén. Mateo 15 versículo dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esos eran los judíos, los fariseos, los que siempre estaban, ¿quién quebrantaba la ley? ¿Quién no guardaba para levantarse a criticar? Y encontramos en la iglesia gente así legalista, hermano, que se levantan solamente con un legalismo a criticar a quien no hace algo según como ellos creen que se debía hacer. Versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por vuestro legalismo. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. ¿Qué cosa? Mandamientos de hombre. A veces nuestras iglesias están llenas de doctrinas y de mandamientos de hombre, de legalismo, de costumbres, de tradiciones, y quebrantamos el mandamiento, la palabra de Dios, por enseñanzas humanas. Y es lo que quiero es llevarle a esto, una vida perdurable. ¿Qué es lo que lleva una vida perdurable? Y gente que es cristiana, pero está llena de legalismos, de costumbres, de tradiciones, que a veces anulan y quebrantan el mandamiento de Dios, y no viven en libertad por la palabra. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
Jesús estaba quebrantando y rompiendo con ellos su tradición legalista, su fariseísmo. Y ellos creían que por guardar ciertos ritos y ciertas tradiciones y costumbres podían tener la vida que agradaba a Dios. Y Jesús les está diciendo: un momentico, ustedes han equivocado. Ustedes están viviendo de apariencias externas, de hipocresía. Ustedes están demostrando por fuera algo que en su corazón no hay. Lo que sale del corazón, no, lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale del hombre sale de su corazón, y del corazón salen los adulterios, las blasfemias, todo lo malo sale del corazón. ¿Quieres estar bien? Arregla tu corazón, les está diciendo Jesús a los judíos. Y el problema no es el corazón. Jesús quiere tratar con nuestro corazón. Amén. Dígale a tu lado: Jesús quiere tratar con tu corazón. Vamos, dígaselo por favor si puede. Dígale a tu lado: Jesús quiere tratar con tu corazón. Allí, mire, ustedes pueden, habemos personas que podemos estar aquí, hermano. Aquí estamos, y puede que por fuera nos veamos bien, porque antes de venir a la iglesia nos vestimos bien, nos bañamos, nos echamos loción. Pero me pregunta: ¿cómo está tu corazón? Algunos pueden haber venido hoy con el corazón lleno de rabia, con el corazón odiando a alguien, lleno de amargura, de cosas en su corazón. Y Jesús le dice: mire, lo que te contamina a ti es cómo está tu corazón y lo que sacas de tu corazón. ¿De qué sirve orar y lavarte las manos y hacer cosas si tu corazón no ha sido arreglado por el Señor? Arregla tu corazón. Amén. Arregla tu corazón. Pablo está diciendo que la limpieza era relacionada con esos rituales, dice la Biblia. Ellos pedían y criticaban por qué la gente no se lavaba las manos. Y yo creo que así como los fariseos, ¿no?, que levantaron a criticar: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Yo creo que a veces nosotros hacemos cosas parecidas a lo que hicieron los fariseos, cuando ponemos nuestras ceremonias en pedestales, cuando ponemos nuestras costumbres en lo alto. No pueden cambiar esto, no pueden hacer esto, no pueden. Y comenzamos a colocar nuestras costumbres, nuestras ceremonias en pedestales y a idolatrar ciertas cosas, como si esas costumbres nos hicieran ser más aceptados por Dios, como por vestir de tal o cual manera fuéramos más aceptados por Dios. Pero yo hago una pregunta, hermano: ¿se alcanza la salvación por guardar ritos y ceremonias? ¿Se alcanza la salvación por el bautismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se alcanza la salvación por hacer la Santa Cena? ¿Aló? No. ¿Se alcanza la salvación por el bautismo, por guardar la cena del Señor o otros actos religiosos? Yo quiero decirle: no, hermano, jamás. La salvación es por gracia. Es por gracia, no por hacer cosas. La salvación es un regalo de Dios. Y ahora que soy salvo, que tengo a Cristo en mi corazón, debo hacer cosas por tener a Cristo en mi corazón, porque Él me mandó a hacer cosas, como bautizarme, como guardar la cena. Pero no me bautizo para agradar a Dios, me bautizo porque Él me lo manda y porque me lo pide. Ceno y participo de la Santa Cena porque Él lo instituyó y lo porque quiero ser más santo. No. Efesios 2, 8 al 10 dice, Efesios capítulo 2 versículo 8 al versículo dice: porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? No me lo han entendido. ¿Cómo somos salvos? El texto dice: porque por gracia sois salvos. Quiere decir que la salvación es por gracia y es por medio de la fe. Creo en lo que Cristo hizo por mí. Jesús, moriste por mí, te recibo en mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados. Y aunque soy tan pecador y no me merezco nada de lo que tú hiciste, no es por merecerlo, es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse. Pablo tenía que gloriarse. Él dijo: si alguien tiene que gloriarse, yo más. Hebreo de hebreos, irreprensible en cuanto a la ley, de la tribu de Benjamín, todo. La Biblia dice que no por obras para que se gloríe. Nadie tiene por qué gloriarse por decir: es que yo ayuno, es que yo tal cosa. No. Si alguien se gloría, glorías en el Señor Jesucristo y de cuánto tiene de Él en su corazón. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 9 dice: porque somos hechura suya. Versículo 10: porque somos hechura suya, somos hechura de Él. Luego dice: creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Lo primero, hermano, es creer en Jesucristo.
recibir la gracia de Dios en el corazón. Y después de que yo soy salvo, ahora debo hacer buenas obras en Cristo Jesús. No hago buenas obras para recibir a Cristo, hago obras porque ya tengo a Cristo. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora que tengo a Cristo, debo ser más santo cada día. Debo leer la palabra, debo orar, debo hacerme bautizar, debo diezmar, debo hacer lo que Dios me manda. Pero no coloco mi confianza en esas cosas que hago. Coloco mi confianza en Jesucristo, quien murió por mí y a quien tengo en el corazón. Amén, amén, amén. No nos gloriamos en lo que hacemos, nos gloriamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo dijo que algún día hay que confiar en la carne y gloriarse yo más. No, hermano. Si tú crees que por hacer tal o cual cosa eres más, no, hermano, no por lo que hagas agradas a Dios. Agradas a Dios cuando lo amas a Él y cuando por tu fe lo agradas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, el que lo busca, debe creer que Él está allí y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Al cristiano se le ordena observar todo lo que Cristo ha mandado. Lucas 23:43, mira lo que dice. Lucas capítulo 23, versículo 43, dice la escritura: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que ¿qué? ¿A quién se lo dijo? Al ladrón de la mano derecha. ¿Alcanzó a bautizarse ese ladrón? ¿Alcanzó a bautizarse? ¿Alcanzó a hacer la Santa Cena? No. Y Jesús le dijo: mira, no es por lo que haces, es por lo que yo hago por ti. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y Hechos capítulo 10, versículo 47. Hechos capítulo 10, versículo 47, dice la Biblia: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo como nosotros? Y eso fueron palabras de Pedro para los judíos. Los judíos decían que nadie que no fuera judío se podía bautizar y podía hablar en lenguas, que era una... Y Pedro le dijo: mire, este hombre se convirtió, Cornelio se convirtió, no es judío, y ahora que cree, ¿puede alguno impedir el bautismo a este hombre que ha creído como nosotros? Después de que hemos creído, toca dar los pasos y guardar lo que Dios ha ordenado. Amén. Así que no somos salvos ni alcanzamos la vida perdurable por ser de tal o cual cultura o nación. Tampoco somos salvos por guardar ciertos ritos o tradiciones cristianas. No somos salvos por eso. Somos salvos por Cristo Jesús. Lo tercero que quiero ahora: todo individuo debe tener a Cristo primeramente en su corazón, antes de cualquier acto de la fe cristiana que tenga importancia para él. Primero recibo a Cristo en mi corazón. Amén. Y Primera de Corintios 1, 14 al 17 me dice lo siguiente. Primera de Corintios 1, 14 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De las demás no sé si ha bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir que debemos mantener, hermano y hermana, primero tener a Cristo en el corazón. Después de que tengo a Cristo en mi corazón, procuro guardar y observar lo que Cristo me ha mandado, pero no para confiar en lo que yo hago, sino para confiar en aquel que está en mi corazón. Amén. Y debo mantener el cumplimiento de las ordenanzas en orden. Si Cristo nos mandó cosas, debo hacerlas, pero no para confiar en lo que hago. Tito capítulo 1, capítulo 3, versículo 5. Me gusta esto que le voy a leer, hermano, en Tito y en Gálatas. Tito capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente. Escuche. Tito 3:5 dice: nos salvó. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Pero mire lo que dice el versículo: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué nos salvó Él? Diga conmigo: me salvó no por obras. Dígalo más fuerte: me salvó no por obras. Dígalo: yo soy salvo no por obras.
A ver, más fuerte, dígalo. Yo soy salvo no por obras. A ver, los de esta fila, dígalo. Yo soy salvo no por obras. A ver, los de esta fila, más fuerte. Los de esta fila, digan: yo soy salvo no por obras. Y los de esta fila, a ver quién gana. Dale un aplauso, hermano, al Señor. Escuche, la Biblia dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Usted no es salvo por lo que haga, hermano. No por tus obras de justicia. No por lo que tú hagas es que eres salvo. No, la Biblia dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que Pablo está diciendo, hermano, que Cristo nos salvó a nosotros no por lo que tú y yo hayamos hecho. Él nos salvó por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Dio su vida por nosotros, y dio su vida para que yo tuviera vida eterna, vida abundante, vida perdurable. Mire este otro texto, Gálatas 2:21. Impresionante lo que dice este texto. Gálatas 2:21. Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice: ¿ya lo encontró? Gálatas 2:21 dice la escritura: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás ¿qué? O sea, si la salvación fuera por la ley, por lo que tú hagas, entonces la muerte de Cristo no sirve de nada. Si somos salvos por obras, entonces por demás murió Cristo. De nada sirve lo que Cristo hizo. Si para ser salvos tengo que hacer obras, por demás murió Cristo. Para nada murió Cristo. Amén. Y el texto dice: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si la justicia fuese por la ley o por las obras que yo haga por la ley, de nada sirve la muerte de Cristo. Y cuando yo comienzo a depender de lo que yo hago, entonces estoy desechando la gracia de Dios. ¿Qué dice la Biblia entonces? Este texto de Gálatas 2:21 declara que la aceptación del creyente por parte de Dios es sobre la base de la gracia. La única base que tú necesitas para ser aceptado por Dios es la gracia de Dios. Usted no me está entendiendo, hermano. ¿Por qué ese amén le salió por los tobillos, hermano? Escuche, la única base que usted y yo necesitamos para ser aceptado por Dios es la base de la gracia de Dios. Amén. Esa base de la gracia, en contraste con la aceptación legal de leyes y tradiciones y legalismos. Yo termino este punto diciendo: ¿alguna vez los ritos o ceremonias religiosas pueden llevar a alguien de regreso al árbol de la vida? ¿Qué dicen ustedes? No, definitivamente no. No por los ritos o ceremonias que hagamos nos van a llevar de regreso al árbol de la vida que Adán, por su pecado y desobediencia, perdió. No es por ser religioso, por guardar legalismos, que somos salvos, hermano. No. Lo tercero que hago la pregunta es: no es por pertenecer a una raza especial o una nación especial, no por guardar ciertos ritos y tradiciones es que tenemos la vida perdurable. Tercero, ¿puede alguien recibir la vida eterna debido a su educación? Porque Pablo, según él, era de lo más educado que había, porque él muestra su vida como ejemplo para enseñarnos cómo se tiene la vida perdurable, hermano. Y él colocó como ejemplo y dijo: mire, yo soy lo más educado que pueda haber, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, he guardado los ritos todos. Si alguien había un hombre educado en la Biblia, era el apóstol Pablo. Impresionante. Y Pablo nos está diciendo es que a pesar de su educación, de todo, eso de nada le sirvió a él para tener la vida que Dios quería que él tuviera. Entonces hago la pregunta: ¿puede recibir la vida eterna alguien por la educación que ha recibido? Por ir a la universidad, hacer varios grados y tener posgrados y su pared llena de cartones o de títulos. ¿Puede alguien creerse más o cual porque es un profesional y creer que por su profesionalismo puede alcanzar o agradar a Dios por su educación? Pues si hay alguien aquí que se cree que es alguien por lo que sabe, usted está equivocado. Usted aún no sabe nada. Ahora, no quiere decir que no hay que estudiar. Hay que estudiar, porque la ignorancia y la superstición no traen ventajas a nadie. La ignorancia no le trae ventaja, antes traen desventaja la ignorancia y el no estudiar.
Las tinieblas mentales, cuando alguien tiene tinieblas mentales por falta de educación, esas tinieblas mentales marchitan las esperanzas. Porque para tú tener tu casa y tener un buen trabajo necesitas estudio. Y muchas esperanzas han sido marchitadas por no haber estudiado. ¿Aló? La falta de estudio marchita en muchas esperanzas. Y como fariseo, Pablo estaba en el nivel de los más preparados según la Biblia. Era un hombre educado, hermano, pero al último terminó diciendo que su estudio era basura si eso no lo llevaba mal a Dios. Hermano y hermana, si tus estudios, en vez de consagrarte más a Dios, te llevan de orgullo y te alejan de Dios y de la palabra, eso es basura lo que tienes. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo estaba en el nivel de los más preparados. Y yo hago una pregunta, pero la respuesta se encuentra en la educación. ¿Alguien a los problemas del ser humano, a los problemas de la humanidad, puede encontrar respuestas a los males de este mundo en la educación? Mi respuesta rotunda es no. Quiero contarle una historia, hermano, una anécdota. Una vez estaban dos hombres en una lancha. Estaba el que estaba manejando y otro hombre muy educado, muy preparado. Y se acercó a aquel hombre preparado, donde el hombre que manejaba la lancha, y le preguntó: señor, usted maneja muy bien la lancha, quiero preguntarle, ¿usted sabe algo de filosofía? Y él le dijo: no señor, no sé nada de filosofía. Por falta de no estudiar, usted ha perdido un cuarto de su vida. Ahora cuénteme, ¿usted sabe de medicina? Y el hombre que manejaba la lancha le dijo: no señor, no sé nada de medicina. Por no estudiar, usted ha perdido la mitad de su vida. Ahora dígame, ¿usted sabe de cosas espaciales? Y él le dijo: no señor, no sé nada de eso. Usted ha perdido 3/4 de su vida. Y cuando por ahí, hermano, por estar entretenido, la barca donde iban se estrelló y comenzó a hundirse. Y el que estaba manejando le preguntó al señor: señor, ¿usted sabe nadar? Y él le dijo: no, pues usted perdió toda su vida. ¿Sabe usted nadar? No sé nadar. Pues perdió la vida porque aquí se va a ahogar, mijo. ¿Y de qué le sirve lo que estudió? ¿De qué te sirvió tu preparación? ¿De qué te sirvió lo que sabías si pierdes tu alma por no haber recibido a Cristo? Amén. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Mire lo que me dice la escritura. Primera de Corintios 1, 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Escuche, la Biblia dice que el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. No, hermano, antes la sabiduría lo aleja a la gente de Dios, porque la gente está llena de información, de filosofías, de cantidad de cosas. Y la Biblia dice que por la sabiduría el hombre no conoce a Dios. Amén. Entonces luego dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, hombres que sin estudio como Pedro predican, hermano, y la gente se salva. ¡Qué locura! Que por la predicación de una persona que fue drogadicta, que fue un asesino, luego se convirtió y comenzó a predicar, y por la predicación de ese hombre, hermano, la gente se salva. No se salvan por la predicación de un gran erudito, de un gran hombre que tiene títulos. No. Por la locura de la predicación del evangelio. Y con eso Dios enmudece la sabiduría de los hombres. Eso es las cosas de Dios, hermano. Yo hago una pregunta entonces: ¿creemos que la educación es la llave que abre la puerta a la vida eterna? ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen ustedes que la educación y el estudio es la llave que abre la puerta a la vida eterna? No estoy diciendo que no hay que estudiar. Me fascina estudiar. Tengo una biblioteca de más de 300 libros, hermano, y la mayoría los he leído. Me gusta estudiar. Pero no sirve de nada si esto nos lleva a conocer a Dios, hermano. De nada sirve eso. De nada nos sirve. Otra pregunta más: ni por la educación, ni por guardar ritos, ni por ser tal o cual cultura alcanzamos la vida perdurable, hermano. La otra pregunta es: ¿recibe una persona la vida eterna gracias a su moralidad? Por guardar cierta moralidad. ¿Puede un hombre ser salvo por su moralidad? ¿Ustedes qué dicen? Por ir a un convento y encerrarnos en ese convento y no tener contacto con el mundo, ¿será que así alcanzamos la vida eterna? ¿Ustedes qué dicen? No, hermanos. Pablo declaró que él era intachable en cuanto a la justicia exterior.
Él declaró que él era intachable en Filipenses capítulo 3, dijo que él era intachable, que era irreprensible, que nadie tenía por qué decirle, Pablo, nadie, que él era intachable en cuanto a la ley. Y Pablo declaró que él era intachable en cuanto a la justicia exterior. Y yo hago una pregunta: ¿hay necesidad hoy de rectitud e integridad moral? ¿Hay necesidad hoy de que recuperemos la moral, donde un mundo que cada día es más inmoral, donde matrimonios de homosexuales, lesbianas que se besan en la calle, de hombres que en la calle no le importa fumar marihuana, meter vicio ante niños, un mundo donde ya no hay moral, hermano? Hoy tenemos necesidad de que haya una integridad moral en nuestra sociedad. La necesitamos. Pero no por tener cierta moralidad somos salvos. Somos salvos por tener a Cristo en el corazón. Él es lo más importante de la vida, y no se nos puede ocultar esa esperanza, hermano. Hoy hay necesidad de rectitud. Claro que sí, hay necesidad de rectitud moral. Un mundo lleno de inmoralidad, donde prostitución, jovencitas en embarazo, niños de 11 años en la droga, asesinos, sicarios. Hoy más que nunca necesitamos recuperar la integridad moral de nuestra sociedad. Pero ni aún eso nos salva. Ni aún eso puede cambiar el corazón del hombre. Solamente Jesús nos puede cambiar el corazón, hermano. Nuestro tiempo debe tener como prioridad el regreso a la salud moral. Hoy lo que le pasa al mundo, hermano, es porque el mundo ha perdido su salud moral. Hoy no hay moral. Hoy hay hijos que son rebeldes con sus padres, le pegan a sus papás, los han matado, robos, hurtos, de todo, hermano. Papás violan a sus hijas. Terrible, hermano. Nuestro tiempo debe tener como prioridad el regreso a la salud moral. Cualquier sociedad se hace pedazos cuando los hombres malos se burlan de la moral. Y hoy la gente se burla de la moral. Uno ve a los homosexuales saliendo a defender sus derechos burlándose de la moral. Cualquier sociedad y el mundo se hace pedazos cuando los hombres malos se burlan de la moral. Dios nos guarde de este mundo como está. Pero yo pregunto, hermano, ¿iremos al cielo por ser buenos? ¿Iremos al cielo por tener cierta moral en nuestra vida? Somos llamados a tener una moral y una integridad. Somos llamados a tener un testimonio de Cristo. Somos llamados a eso. Pero mi pregunta es, ¿iremos al cielo por ser buenos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? No. Nadie va al cielo por ser bueno. La gente va al cielo por recibir a Cristo en su corazón y dejar que Él bendiga su vida. Amén. Aleluya. Aplaude si le va a aplaudir, hermano. Nadie va al cielo por ser bueno. Hay gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a la gente, yo me porto bien, soy un buen esposo, soy un buen hijo, oh, cumplo con los ritos, yo no necesito de Dios de ir a una iglesia, yo soy bueno. Estás a un paso del infierno con decir eso. Nadie va al cielo por ser bueno. Mire lo que dice Isaías 64:6. Escuche, esto es una bofetada bien muy fuerte, este texto. Isaías 64 versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Wow. La Biblia dice que nosotros somos y que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Tu justicia, tú dices que yo soy bueno, eso que tú dices que eres bueno, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Tus justicias propias, tú que te crees bueno, te crees santo, eso delante de Dios te hace ver como un trapo de inmundicia. Dice el versículo: si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sabe qué eran los trapos de inmundicia? Eran dos representaciones. Una, las toallas higiénicas que se ponían sus mujeres en el tiempo del periodo menstrual, porque la sangre, una mujer cuando tenía flujo de sangre era inmunda, y las toallas higiénicas que colocaban la mujer en ese momento de menstruación, la Biblia compara las obras del hombre aparte de Dios como eso. Y también los trapos de inmundicia eran los trapos podridos que le quitaban a los muertos cuando el cuerpo estaba descompuesto. Trapos de inmundicia. Nuestras justicias ante los ojos de Dios son vistas como eso. Entonces, ¿de qué sirve lo que hacemos cuando Dios no está allí presente? ¿De qué sirve lo que hacemos si lo que hacemos no honra a Dios? Si lo que hacemos para que nos vean, para que nos aplaudan, ¿de qué sirve lo que hacemos?
Prefiero que todo el mundo se venga en contra de mí, pero tener a Dios de mi lado. Porque nuestras justicias no son vistas tanto por los hombres, son vistas por Dios. Y yo creo que cuando Dios venga y nos encuentre, no nos encuentra haciendo nuestra propia justicia, sino viviendo en la justicia de Cristo por nosotros. Amén. Ni siquiera el despliegue de la bondad personal es un cuadro halagüeño o halagador. Se precisa de algo mejor que nuestras justicias, que nuestras bondades, nuestros actos buenos, si queremos recibir la vida eterna y la vida perdurable y la vida abundante que en la Biblia Dios nos ofrece. Y termino con algo más, hermano, preguntando: ¿querríamos comparar nuestra justicia personal con la de los fariseos? Todos los que estamos aquí decimos: bueno, yo hago cosas malas, pero yo no soy como fulano de tal, pastor. O sea, es verdad que yo no soy bueno, pero no es que hay otros peores que yo. Y la Biblia dice que si nuestra justicia no es más grande que la de los fariseos, estamos perdidos, hermano. Y les aseguro que los que estamos aquí, ninguno le gana a los fariseos en cuanto a la justicia que ellos hacían. Amén. Querríamos comparar nuestra justicia personal con la justicia de los fariseos, nunca les ganamos a ellos. Miren lo que dice Marcos 5:20. Marcos capítulo 5 versículo 20 dice lo siguiente. Mateo, perdón, 5:20, muchas gracias. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la justicia de los fariseos, hermano, era más grande que cualquiera. Ellos eran escrupulosamente intachables. Y ahora dice que si mi justicia no es más grande que la de ellos, el cielo está cerrado para mí con cerrojos de hierro. Quiere decir que tus bondades, tus buenas cosas no te sirven de nada si Cristo no está presente en lo que hacemos. Amén. Ahora, el problema de fondo de los fariseos aparece también en el hombre moderno de hoy en día. La dependencia de la propia bondad, como dice Isaías 64:6. Dependemos más de nuestra justicia. Romanos 3:12 habla de algo muy fuerte también referente a esto. Romanos capítulo número 3 versículo número 12. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos versículos son buenos para el mismo análisis de nuestra propia justicia, que a veces nos queremos buenos, que yo estoy bien, que no necesito tanto a la iglesia. ¿Para qué tanto a la iglesia? Yo estoy bien así. Para un análisis de nuestra propia justicia sería bueno leer estos versículos y comparar y decir: ¿cómo está mi justicia comparado con esto? Terminaríamos llorando y humillados ante Dios, pidiéndole perdón por nuestro orgullo y por nuestra arrogancia. Te aseguro de eso, hermano. Te aseguro de eso. Ahora, pensamos que nuestra justicia o moralidad personal es la clave de la vida eterna, de la vida perdurable. Creemos que nuestra moral o nuestra justicia o nuestra moralidad es la clave para eso. Mi respuesta es no. No sirve de nada nuestra justicia si Dios no está presente. Y termino con este último punto, hermano, acerca de una vida perdurable. ¿Puede una persona recibir la vida eterna, encontrar la vida perdurable por su celo religioso? Déjeme decirle que no. En Filipenses capítulo 3, Pablo dice que cuanto a celo, él era un hombre celoso con las cosas de la ley judía. Tan celoso que era capaz hasta de matar cuando alguien no guardaba las cosas como él creía que se debían guardar. Y de hecho mataba a la gente. Era celoso. El versículo número 6 dice: cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era celoso, hermano. Yo le quiero decir algo: yo soy muy celoso. Yo soy celoso con las cosas de la iglesia, con las cosas de Dios, con las cosas sagradas. Y creemos que hay que ser celosos, hermano. ¿Sí o no? Hay que ser celosos con las cosas de Dios. Pero no por ser celosos vamos a tener la vida perdurable. Tenemos la vida perdurable y la salvación no por nuestro celo, sino por Cristo Jesús. No sé si le penetran esas palabras a usted, hermano. Amén.
La palabra entusiasmo viene del griego, que es la palabra respiro de Dios. También significa celo. Y celo es el fervor. Tener celo de las cosas de Dios, tener fervor y diligencia. Tener celo de Dios es tener diligencia por Él, pasión por Dios, fervor por Dios. Hay gente que ha perdido el celo por Dios, se perdieron el fervor, perdieron la pasión, la diligencia, las ganas de servir. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero le falta celo por las cosas de Dios. Gente que le falta celo por la oración, celo por la alabanza, celo por todo. Celo significa pasión por Dios, fervor por las cosas de Dios, significa diligencia por Dios. Nos falta mucho celo para hacer la obra de Dios, hermano. Gente que no le importa llegar al culto a las 10:30 de la mañana después de haber empezado. ¿Por qué llegan tarde? Porque perdieron el celo por Dios. Cuando hay celo, yo amo a Dios con mi corazón, pero no creo que por mi celo alcanzo la vida eterna. Tengo celo porque tengo a Cristo en mi corazón y me hace un ser celoso por las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo en esta mañana lo que les estoy enseñando? Amén. Y estas cualidades del celo, que es fervor y diligencia, son cualidades nobles que todo cristiano debe tener. Ahora, no hay premio para el individuo perezoso. Eclesiastés 9:11. Eclesiastés 9:11 me dice que debemos ser celosos, o sea, diligentes, tener fervor en las cosas, hacer las cosas bien. Lamentablemente, qué triste cuando alguien ya perdió el celo, perdió el fervor, la pasión, la diligencia por hacer las cosas. Eclesiastés capítulo 9, el versículo número 10 dice: nunca digas, Eclesiastés 9, versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué? Hazlo según tu celo, tu fuerza, tu pasión, tu ánimo. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que si allá en la muerte ya no hay nada de esto, ahora que estás vivo, haga las cosas que tienes para hacer, hazlas con diligencia, hazlas con celo, hágalas bien. Amén. Jesús, hermano y hermana, fue un ejemplo de celo. La Biblia demuestra a Jesús como un hombre celoso. La Biblia dice: el celo de tu casa me consume. Jesús sentía celo por las cosas del Padre y sentía molestia cuando alguien quebrantaba y no amaba a su Dios. Llegó al templo y todo el mundo estaba haciendo del templo una mercadería, hermano, y se quitó la correa, y el celo lo llevó a acabar con todo lo que estaban haciendo allí, hermano. Hoy se perdió el celo en la iglesia. Hoy hay gente en la iglesia que adultera, líderes en adulterio, líderes que están mal pero están sirviendo de tal manera y han perdido el celo por Dios. El celo nunca se nos debe perder, hermano. Hay gente que no se les puede regañar porque ahí debe haber celo en la iglesia todavía, hermano. Amén. Jesús fue un modelo de celo. En el Salmo 69:9 hay una profecía referente a Jesús. Y en el Salmo 69 versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Este salmo mesiánico habla de Jesús y dice que el celo de la casa del Padre lo consumía. Yo pregunto, ¿cómo se siente Jesús cuando ve nuestra casa llena de hombres y mujeres que, aunque llevan años en la iglesia, no cambian? Siguen llenos de odio en su corazón, amargura, celos, chismes, críticas. ¿Cómo lo consume esto, el celo, a Jesús? Y Jesucristo dijo: el celo de la casa me consume. Jesús siente celo y siente rabia y dolor cuando ve que en su casa no se vive conforme a la palabra de Dios. ¿Qué me dice esto? Que hay que ser celosos. Se produce un gran impacto cuando uno lee Jeremías 48:10. Celo quiere decir tener pasión por Dios, tener fervor por las cosas de Dios, diligencia por las cosas de Dios. Mire lo que dice Jeremías 48:10. Eso, cuando yo leí este texto, me causó un impacto y me dio miedo leer esto. Yo prefería no haberlo leído, hermano. Jeremías 48 versículo 10, pero lo leí. Ya que lo leí, me cayó esto tan duro a mí. Yo quiero que también usted lo tenga en su vida. Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, maldito el que detuviere la sangre de su espada. Pero la Biblia dice que es maldito el que hace la obra de Dios sin celo, indolentemente. Y eso quiere decir celo, que ante los ojos de Dios es maldito aquel que ha perdido el celo. Está sobre una sombra de maldición aquel que ha perdido el celo por las cosas de Dios. Pero teniendo en cuenta que no por tener celo somos salvos,
somos salvos por Jesucristo. Pero ahora que tengo a Cristo, debo tener el celo de Dios en mi corazón. Celo de no ir a pecar contra Dios. Celo con este mundo que nos quiere absorber. Tenga celo, hermano, que este mundo no nos aleje de Dios. Celo por Dios. Aleluya. Hermano, la presencia del Señor está aquí. Yo siento una presencia del Dios aquí muy fuerte, que algo quiere hacer Dios. Y no por ser religiosos encontramos las puertas de la gloria. Pablo tenía un celo absorbente en sus años previos a su conversión. Tenía un celo absorbente, hermano, en Romanos 10, versículo 1 y versículo 2 de Romanos 10. Él tiene un celo absorbente de convertirse. Romanos capítulo 10, 1 y 2 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo decía que el celo de Dios, el celo que él tenía en su corazón, era un celo ahora por la palabra, de verdad temeroso de Dios. Quiero terminar diciendo esto, hermano y hermana: si ni el estudio ni la educación, si ni el pertenecer a una cultura o guardar ciertos ritos o tener celo, ni por tener moralidad o por tener cosas buenas, si nada de eso nos da la vida eterna, entonces ¿cuál es la clave para la vida eterna, pastor? Dígamelo usted, ¿cuál es la clave para la vida eterna? Permítame decirle algo, hermano y hermana. La clave para la vida eterna no es una herencia nacional, ni las costumbres religiosas, ni tampoco la educación, ni la moralidad personal, ni el celo. La clave para una vida eterna, una vida perdurable, se llama Jesucristo. Y ese quiero que usted, hermano, Jesucristo, que sea lo más importante para usted. Que usted ame a Jesús, honre a Jesús, se consagre a Él. Que toda nuestra vida gire en torno a Jesús, hermano. ¿Por qué estoy predicando eso? Porque yo veo en nuestros tiempos que Jesús no es todo para nosotros. Hablamos de Jesús, pero Él no significa nada para nosotros. Simplemente es una muletilla de nosotros. Ay, Cristo Jesús, Dios lo bendiga, estoy amado de Dios. Pero no, eso es una muletilla, no es una realidad de nuestro corazón, hermano. Mira, hermano, Filipenses capítulo 3, quiero que vuelva allá. Cuando Pablo habló de su vida, de su celo, de su nación, de su educación, él terminó diciendo esto de sí mismo. Versículo número 7. Hablando de todo lo que él dijo, dice el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y me llenaban de orgullo, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Y lo tengo por basura para Cristo. Quiere decir, hermano, que si las cosas que tú tienes no te llevan a amar más a Cristo, eso es basura. Si tu estudio te vuelve más humilde y te lleva a conocer y a servir a Dios, gloria a Dios por eso. Pero Pablo dijo: todo lo que yo tengo y lo que yo creía que era mi vida eterna, ahora entiendo que eso es basura si no me lleva a consagrarme a Jesús y amarlo a Él. Un día Pablo se encontró con Jesús y Pablo le dijo a Jesús: Jesús, toma todo lo que me enorgullece, toma mi herencia, toma mis ceremonias religiosas, toma mi educación, mi moralidad, mi celo. Y Pablo dijo a Jesús: Jesús, ahora considero que todo esto es basura. Lo doy todo a cambio de Jesucristo. Lo doy todo a cambio de ti. Su propia justicia y vida dentro de mí, la justicia de Dios y su vida dentro de nosotros, es lo que nos dará la vida eterna y la vida perdurable. Oh, hermano, Jesús está aquí y Él quiere ser el todo para nosotros, hermanos. Termino diciendo esto, hermano: Cristo hoy, y lo hago como pregunta, ¿Cristo hoy es nuestro problema o nuestra respuesta? Para muchos Cristo hoy en día es un problema, pero para otros es la respuesta a todos los dilemas de su vida. Para mí Cristo no es un problema, para mí Cristo es mi respuesta a todo lo que yo necesito, hermano. Gloria a Dios.
Cristo es el único que hace la justicia y la vida de Dios que estén al alcance del pecador que se arrepiente. En Juan 14:6 Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Él. Tú no vas al Padre por lo que tú haces, por lo que tú sabes. No, vamos al Padre por Jesús. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana, por favor. Vamos a hacer una corta oración. Vamos a hacer una corta oración. Póngase de pie si puede, le pido el favor. Cierre su Biblia, coloca tu hoja de estudio allí. Hermanos, no sé si han entendido la palabra de Dios en esta mañana. Lo que quería hacer con esta prédica es que todos vayamos a Jesús. Él es nuestra respuesta a todo. Amemos a Jesús, consagrémonos a Él. Que todo lo que hagamos sea a partir de Él. Que todo lo que hagamos o pensemos hacer sea a partir de Jesús. Que no confiemos en nosotros, en nuestra justicia. Que Jesús sea todo para nosotros. Amén. ¿Qué tal si levanta sus manos, cierra sus ojos y le da gracias al Señor con todo su corazón? Vamos. ¿Qué tal si cierra sus ojos? Aleluya. Y le da gracias a Jesús. Dele gracias a Jesús. Dígale: Jesús, gracias porque tú eres mi justicia. No depende de mí. Me salvaste no por obras de justicia que yo haya hecho, sino por tu misericordia y por tu amor hacia con nosotros. Padre, no tengo palabras para agradecerte. Solamente con un corazón agradecido, mi corazón se acerca a ti y te dice: muchas gracias, Señor. Yo no sé usted, hermano, pero yo amo apasionadamente a Jesús. Y quiero que Dios coloque cada día celo en mi corazón por las cosas de Dios. Un celo que se nos ha perdido, hermano, profundamente. Quiero que hoy te apasiones por Jesús, que lo ames, que lo bendigas. ¿Qué tal si le decimos: Señor, que tu presencia me inunde? Haz de mí un odre nuevo. Cantamos este coro: que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Yo no sé cuántos anhelarían que la presencia de Jesús los inundara en esta mañana con su amor.